A primera vista, uno podría imaginar el vacío del espacio como un vacío prístino, desprovisto de cualquier materia o energía. Si bien esta noción capta cierta simplicidad, se queda corta ante la realidad intrincada que hemos descubierto a través de la exploración científica en la cosmología moderna. La nada en el espacio está lejos de ser un vacío absoluto. En cambio, es un terreno matizado y complejo que desafía nuestras nociones preconcebidas. Vamos a explorar este concepto a través del lente de la ciencia. Contrario a la intuición común, el vacío del espacio no está realmente vacío, está repleto de fluctuaciones cuánticas, un fenómeno en el que partículas y antipartículas surgen espontáneamente y se aniquilan entre sí. Estas fluctuaciones otorgan un carácter dinámico y en constante cambio al supuesto vacío. El espacio está intrínsecamente conectado al tejido del espacio-tiempo, como lo describe la teoría de la relatividad general de Einstein. Incluso en regiones sin masa visible, la presencia de objetos masivos puede deformar el espacio-tiempo, afectando la trayectoria de objetos cercanos. Al mirar al espacio, podemos detectar el eco tenue del propio Big Bang. La radiación cósmica de fondo de microondas es un vestigio del universo temprano, un susurro leve que nos recuerda que el espacio no siempre ha sido como lo percibimos hoy. A pesar de nuestros avances en la comprensión del concepto de nada en el espacio, este continúa desconcertando a científicos y filósofos por igual. Circulan rumores sobre la posibilidad de regiones donde la densidad de materia se acerca a la verdadera nada, pero estas especulaciones permanecen en los márgenes de la cosmología. Una idea intrigante sugiere que podría haber regiones en el universo donde la densidad de materia es increíblemente baja, rozando el vacío. Estos vacíos hipotéticos, si existen, podrían ofrecer pistas cruciales sobre la naturaleza del espacio en sí. ¿Es el espacio vacío realmente desprovisto de toda materia y energía? Esta pregunta, aparentemente sencilla, abre una caja de Pandora de revelaciones científicas y reflexiones filosóficas. En el ámbito de la sabiduría convencional, el vacío del espacio a menudo se visualiza como un vacío prístino, un lienzo árido, sin el más mínimo indicio de materia o energía. Es una noción atractiva que encaja perfectamente en nuestro entendimiento humano de la vacuidad, pero a medida que profundizamos en las fronteras de la cosmología, descubrimos que la realidad es mucho más compleja y fascinante de lo que jamás podríamos haber imaginado. En el mundo de la mecánica cuántica, el reino subatómico que gobierna el comportamiento de las partículas en las escalas más pequeñas, encontramos un concepto que desafía la esencia misma de la nada. Este concepto se conoce como fluctuaciones cuánticas y nos dice que incluso en los rincones más desolados del espacio, partículas y antipartículas pueden surgir espontáneamente, participar en un baile fugaz y aniquilarse mutuamente en un parpadeo cósmico. Estos eventos minúsculos y efímeros desafían nuestra comprensión convencional de la vacuidad y dan vida al vacío, creando un lienzo dinámico y en constante cambio. Además, la teoría de la relatividad general, formulada por el genio de Albert Einstein, nos enseña que el espacio y el tiempo están intrincadamente tejidos en un tejido cuatridimensional conocido como espacio-tiempo. La presencia de objetos masivos, como planetas, estrellas o incluso agujeros negros, puede deformar este tejido, influyendo en la trayectoria de objetos cercanos. En este sentido, la noción de un espacio completamente vacío y sin alterar se convierte en un sueño esquivo. ¿Cómo se relaciona la nada con la enigmática presencia de la materia oscura y qué revela sobre el intrincado tapiz del universo? Para abordar este rompecabezas cósmico, primero debemos lidiar con la esencia misma de la materia oscura. A diferencia de la materia ordinaria, que constituye estrellas, planetas y galaxias, la materia oscura permanece oculta a nuestros sentidos, traicionando su presencia solo a través de las fuerzas gravitacionales que ejerce. En esencia, es la máxima encarnación de la nada, en el sentido de que elude la observación directa y desafía las descripciones tradicionales de la materia. La existencia de la materia oscura se hizo evidente a través de la observación de galaxias y sus movimientos. La atracción gravitacional ejercida solo por la materia visible no podía explicar el comportamiento observado de estas galaxias. Para cerrar esta brecha, los científicos propusieron la existencia de una sustancia invisible e intangible, la materia oscura, que llena los vacíos cósmicos y une las galaxias. Esta nada enigmática de la materia oscura desafía nuestra comprensión convencional de la vacuidad, se reviste de invisibilidad y sin embargo sostiene las riendas cósmicas, dando forma a la estructura misma del universo. Es un ejemplo principal de cómo la nada puede ser científicamente significativa y profundamente influyente dentro de la red cósmica. La materia oscura forma vastos filamentos y halos, creando el andamiaje sobre el que se ensamblan las galaxias y los cúmulos de galaxias. Sin la presencia de materia oscura, el universo, como lo conocemos, se vería drásticamente diferente. El cosmos carecería del pegamento gravitacional necesario para formar los cuerpos celestes que han cautivado la imaginación humana durante eones. La teoría del Big Bang plantea que el universo, tal como lo conocemos, comenzó como una singularidad, un punto de densidad y temperatura infinitas, hace aproximadamente
13.8 mil millones de años. Fue un momento de inicio cósmico, un evento en el que el tejido del espacio y el tiempo en sí nació de lo que podría considerarse nada en términos convencionales. Pero, ¿cómo se relaciona esta teoría que describe el nacimiento explosivo de nuestro universo con el concepto de nada? Para entender esto, primero debemos comprender la naturaleza de la singularidad en el momento del Big Bang. La singularidad representa un estado donde las leyes de la física colapsan. Es un punto de densidad infinita y volumen cero que desafía nuestro entendimiento usual de la materia y el espacio. En este sentido, la singularidad puede verse como una manifestación de la nada, un punto donde el universo estaba desprovisto de su estructura y dimensiones familiares. Sin embargo, esta aparente nada estaba rebosante de potencial. A medida que el universo se expandía desde esta singularidad, experimentó una fase rápida de inflación durante la cual el espacio mismo se estiró exponencialmente. En un abrir y cerrar de ojos, el universo se transformó de un estado de nada cósmica a un caldero hirviente de energía, partículas y las fuerzas fundamentales que gobiernan nuestra realidad. Durante los momentos iniciales del Big Bang, el universo era increíblemente caliente y denso, pareciendo una sopa primordial de partículas y radiación. En una fracción de segundo, experimentó una serie de transformaciones, incluida la nucleosíntesis, donde se formaron los primeros núcleos atómicos. Esta evolución cósmica finalmente llevó al surgimiento de estrellas, galaxias y la estructura intrincada que observamos en el cosmos hoy. En este contexto, el concepto de nada adquiere un carácter dinámico y en evolución. No es un vacío estancado, sino un lienzo sobre el cual el universo pinta su propia historia. Una historia que comenzó con el nacimiento explosivo del cosmos. ¿Contiene el vacío del espacio partículas o campos? La pregunta de si el vacío del espacio constituye verdaderamente un vacío, desprovisto de partículas o campos, es un pilar de la cosmología avanzada. A primera vista, podríamos sentirnos tentados a visualizar el vacío del espacio como un vacío absoluto, una vasta extensión desprovista de materia o energía. Sin embargo, al adentrarnos en el profundo mundo de la mecánica cuántica, encontramos una revelación notable. El vacío no está tan vacante como nuestra intuición clásica sugiere. La mecánica cuántica, el marco que gobierna el comportamiento de las partículas en las escalas más pequeñas, revela un reino de actividad extraordinaria dentro del supuesto vacío del espacio. Aquí, el vacío está lejos de ser silencioso. Está lleno de lo que los científicos denominan fluctuaciones cuánticas. Estas fluctuaciones son como las sutiles ondas en la superficie de un estanque tranquilo, excepto que se manifiestan a nivel subatómico. Dentro de estas fluctuaciones cuánticas, las partículas y sus antipartículas participan en una danza efímera y fugaz de existencia. Emergen espontáneamente del vacío, solo para colisionar y aniquilarse entre sí en un breve ballet cósmico. Estos eventos transitorios desafían nuestro entendimiento clásico de la vacuidad y desvelan un tapiz dinámico y en constante cambio dentro del vacío. Además, el vacío del espacio no es meramente un telón de fondo pasivo, sino un actor integral en el cosmos. Alberga campos que gobiernan las fuerzas fundamentales del universo, como el campo electromagnético. Estos campos se extienden a través del espacio, permeando incluso las regiones que podríamos percibir como vacías. En el ámbito de la cosmología avanzada, se hace evidente que el vacío del espacio está lejos de ser un verdadero vacío. Es una arena dinámica, donde la frontera entre la nada y algo se difumina. El vacío está vivo con las fluctuaciones cuánticas de partículas y campos, desafiando nuestras nociones preconcebidas de vacuidad. Además, este concepto tiene implicaciones prácticas. Los científicos aprovechan la energía inherente en estas fluctuaciones cuánticas a través de un fenómeno conocido como el efecto Casimir. Cuando se colocan dos placas conductoras paralelas, cercanas entre sí, en un vacío, experimentan una atracción minúscula pero medible debido a la supresión de ciertas fluctuaciones cuánticas entre ellas. Este efecto, aunque sutil, demuestra las consecuencias tangibles de la nada dentro del vacío. ¿Qué papel juega la materia oscura en la idea de nada en el universo? La materia oscura, esta sustancia escurridiza que constituye una porción significativa de la masa del universo, teje una historia intrincada de nada y el profundo impacto que ejerce en el cosmos. La materia oscura, a diferencia de la materia familiar que compone estrellas, planetas y galaxias, permanece invisible para nuestros sentidos. Se niega a interactuar con la luz, haciéndola indetectable mediante observaciones convencionales. Sin embargo, su presencia gravitacional es innegable, ejerciendo una poderosa influencia en el escenario cósmico. Esta naturaleza paradójica hace que la materia oscura sea un candidato principal para explorar el papel de la nada en el universo, en la vasta red cósmica,
donde las galaxias se agrupan como joyas en el cielo nocturno, la materia oscura forma el andamiaje oculto que sustenta el universo visible, ocupa los vacíos cósmicos y teje hilos invisibles que conectan galaxias, sirviendo como el pegamento cósmico que las mantiene unidas. Esta conexión entre galaxias sería imposible sin la presencia de la materia oscura, una sustancia que permanece oculta dentro del tejido del espacio. El papel de la materia oscura se vuelve aún más intrigante cuando consideramos la danza cósmica de las galaxias mientras giran dentro de los cúmulos de galaxias. La atracción gravitacional de la materia visible sola no sería suficiente para evitar que se dispersaran. Es la mano invisible de la materia oscura, con su inmensa influencia gravitacional, la que impide que estas galaxias se dispersen en los vacíos cósmicos. En este sentido, la materia oscura transforma la aparente nada del espacio en un escenario dinámico sobre el cual las galaxias realizan su ballet celestial. Además, la idea de nada adquiere nuevas dimensiones cuando examinamos el cosmos en las escalas más grandes. Simulaciones por computadora y observaciones revelan vastos filamentos cósmicos, como los tentáculos de una intrincada red cósmica, donde se concentra la materia oscura. Estos filamentos guían el flujo de la materia ordinaria, orquestando la formación de galaxias y la distribución de estructuras cósmicas a gran escala. En estos espacios aparentemente vacíos, la materia oscura es la arquitecta que da forma al marco mismo del universo. El papel de la materia oscura en el concepto de nada trasciende la mera vacuidad. Es un recordatorio de que dentro de los vacíos cósmicos y la vastedad aparente del espacio existe una presencia invisible pero poderosa que influye en el destino y la estructura del cosmos. La materia oscura nos invita a contemplar la interacción profunda entre la nada y las fuerzas ocultas que esculpen el universo, subrayando que incluso en las regiones más aparentemente vacías del cosmos hay mucho más de lo que parece. ¿Puede el espacio estar verdaderamente vacío? La respuesta yace en el susurro perdurable de la radiación de fondo cósmico, un fenómeno que desafía nuestro concepto de la nada absoluta. La radiación de fondo cósmico, a menudo referida como la radiación cósmica de microondas, CMB, sirve como un relicto indeleble de los momentos más tempranos de nuestro universo. Es el resplandor del Big Bang mismo, un eco cósmico que reverbera a través del cosmos y un testimonio de la legacía perdurable de la explosión primordial que dio nacimiento a nuestro universo. Para entender la conexión entre la nada y la radiación de fondo cósmico, debemos viajar atrás, en el tiempo aproximadamente 13.8 mil millones de años. En ese momento de inicio cósmico, el universo era un caldero hirviente de energía y materia, inimaginablemente caliente y denso. Los fotones, las partículas de luz, eran emitidos y absorbidos continuamente en una danza turbulenta, creando una niebla opaca y cegadora que oscurecía los contenidos del universo, a medida que el universo se expandía y se enfriaba. Aproximadamente 380.000 años después del Big Bang, ocurrió una transformación notable. El cosmos transitó de un estado de energía y densidad casi infinitas a uno de relativa tranquilidad. Los fotones, que antes estaban estrechamente entrelazados con la materia, ganaron la libertad de atravesar el espacio sin interacción constante. Este hito cósmico es conocido como recombinación. Los fotones, ahora liberados de las ataduras de la materia, emprendieron un viaje intemporal a través del universo en expansión. Hoy los percibimos como la radiación de fondo de microondas cósmica, un tenue resplandor de radiación de microondas que llena cada rincón del cosmos. Es como si el universo llevase dentro de sí una memoria silenciosa de su nacimiento ardiente. Esta radiación de fondo, que baña el cosmos a una frígida temperatura de aproximadamente menos 270.39 grados centígrados o menos 44.81 Fahrenheit, es un testimonio de la noción de que el espacio nunca puede estar verdaderamente vacío. Incluso en las regiones más desoladas y remotas del universo, el eco del Big Bang persiste. El descubrimiento de la radiación de fondo de microondas cósmica en 1965 por Arno Penzias y Robert Wilson marcó un momento pivotal en nuestro entendimiento de la historia del universo. Proporcionó evidencia convincente para la teoría del Big Bang y confirmó la existencia de un marco cósmico que se extiende mucho más allá de la materia visible en el universo. Así que, cuando reflexionamos sobre si el espacio puede estar verdaderamente vacío, la radiación de fondo cósmica sirve como un recordatorio resonante de que incluso en los aparentes vacíos del cosmos perduran huellas de su vibrante pasado. ¿Cómo desafían las fluctuaciones cuánticas la noción de la nada absoluta? En la escala cuántica, donde partículas y fuerzas participan en un ballet de probabilidades, la nada se convierte en un escenario dinámico y vibrante. La mecánica cuántica, la rama de la física que gobierna el comportamiento de las partículas en las escalas más pequeñas, revela una verdad fundamental. Incluso en la ausencia de materia o energía, el vacío del espacio está lejos de estar vacío. Las fluctuaciones cuánticas, como las suaves ondas en la superficie de un estanque sereno, son la esencia de esta actividad cósmica. En el vacío,
estado aparentemente vacío del espacio, las partículas y sus contrapartes de antimateria surgen espontáneamente, formándose y aniquilándose fugazmente en una danza de creación y aniquilación. Estos eventos efímeros están gobernados por el principio de incertidumbre de Heisenberg, que permite que las partículas desafíen momentáneamente las limitaciones de la nada, emergiendo del vacío antes de desvanecerse de nuevo en él. Estas fluctuaciones cuánticas desafían la noción misma de la nada absoluta, pues impregnan el vacío con una energía y vitalidad palpables. Es como si el vacío poseyera una vitalidad latente, donde las partículas se manifiestan de la nada y regresan a la nada, dejando atrás una huella sutil en el tejido del espacio. Las fluctuaciones cuánticas no son meras abstracciones teóricas, tienen consecuencias prácticas, impactando el comportamiento de las partículas y campos en el nivel cuántico. Por ejemplo, dan lugar al fenómeno de la energía del vacío, una forma de energía inherente al propio vacío. Se piensa que esta energía del vacío juega un papel en la expansión acelerada del universo, como se observa a través de mediciones cósmicas. Además, las fluctuaciones cuánticas tienen efectos tangibles en el comportamiento de las partículas, afectando las predicciones de las teorías de campos cuánticos y el comportamiento de las partículas subatómicas en experimentos de laboratorio. Estas fluctuaciones son responsables de fenómenos como el efecto Casimir, donde dos placas paralelas y cercanas experimentan una atracción minúscula pero medible, debido a la supresión de ciertas fluctuaciones cuánticas entre ellas. Existen regiones en el espacio donde la densidad de materia es extremadamente baja, aproximándose a la nada. Para responder a esto, primero debemos reconocer la asombrosa diversidad de paisajes cósmicos. Nuestro universo es un tapiz tejido con la tela de la materia y la energía, una intrincada red de galaxias, estrellas y fenómenos celestiales. Sin embargo, en medio de esta grandiosidad cósmica, encontramos regiones donde la densidad de materia se reduce a niveles que desafían nuestra intuición terrenal. Un reino así son los vastos vacíos cósmicos, bolsillos expansivos y aparentemente vacíos dentro del tapiz cósmico. En estos vacíos, las galaxias son escasas y la densidad de materia es significativamente menor que en los bulliciosos vecindarios galácticos. Estos colosales vacíos se extienden por millones de años luz y para un observador casual podrían parecer desiertos cósmicos que se acercan a un estado de nada. Sin embargo, la realidad es más compleja. Incluso en estos vastos vacíos, donde las galaxias son escasas, todavía existe una traza tenue de materia, galaxias individuales, polvo cósmico y la presencia etérea de la materia oscura. La materia oscura, una sustancia misteriosa que constituye una porción significativa de la masa del universo, ejerce su influencia gravitacional incluso en las regiones más vacías, tejiendo un hilo invisible a través de los vacíos. A una escala más grande, el universo mismo está expandiéndose, y esta expansión tiene profundas implicaciones para el concepto de la nada. A medida que las galaxias se alejan unas de otras debido a la expansión del universo, las regiones que alguna vez estuvieron repletas de materia se vuelven más escasamente pobladas. La densidad de materia en estas regiones disminuye con el tiempo cósmico, acercándose a un estado que podría ser percibido como la nada en comparación con las regiones densamente pobladas del cosmos. Sin embargo, incluso en los espacios cósmicos más escasamente poblados, persiste una presencia sutil, fotones de luz que viajan a través del cosmos. La radiación de fondo de microondas cósmica y los susurros tenues de partículas primordiales. Estas trazas, aunque extremadamente tenues, persisten, recordándonos que incluso en las regiones más remotas y vacías del universo, la nada es un concepto que es difícil de definir con certeza absoluta. ¿Existe una conexión entre el concepto de la nada y la expansión del universo? La noción de la nada se entrelaza con uno de los fenómenos cósmicos más profundos, la expansión del universo. Esta conexión desvela una historia fascinante que cautiva nuestra imaginación y revela la intrincada interacción entre el concepto de vacío y la evolución del cosmos. Nuestro viaje comienza con una realización fundamental. El universo no es estático, sino dinámico. Las galaxias, como islas celestiales, no están fijas en el espacio. En cambio, están en movimiento perpetuo, alejándose constantemente unas de otras. Esta coreografía cósmica, conocida como la expansión del universo, es una pieza clave del rompecabezas que vincula el concepto de la nada con la vasta extensión cósmica. La historia de esta conexión se despliega mientras observamos el pasado distante, aproximadamente 13.8 mil millones de años atrás, cuando el universo experimentó un evento de significado monumental. El Big Bang marcó el nacimiento explosivo de nuestro universo desde una singularidad, un punto de densidad y temperatura infinitas. En ese preciso momento, el universo estaba desprovisto de las estructuras, y la materia que observamos hoy estaba, en cierto sentido, en un estado de nada cósmica. A medida que el universo estalló en existencia, estaba inimaginablemente caliente y denso, un caldero hirviente de energía y radiación. En los primeros momentos, partículas y fuerzas participaron en una sinfonía cósmica que desafía nuestra comprensión terrenal. Sin embargo, a medida que el universo se expandía, comenzó a enfriarse, entrando en una fase conocida como recombinación. Aproximadamente 380.000 años después del Big Bang, durante la recombinación, ocurrió un
evento transformador. La temperatura del universo bajó lo suficiente como para que los electrones se combinieran con protones, formando los primeros átomos de hidrógeno. Esto marcó la transición de un plasma de partículas cargadas a un gas neutro y transparente. El cosmos se convirtió por primera vez en un lugar donde la luz podía atravesar el espacio sin dispersión continua. Esta transición es clave para entender la conexión entre la nada y la expansión del universo, ya que permitió que la luz viajara libremente a través del espacio, llevando consigo los fotones más antiguos, la radiación de fondo de microondas cósmica. Hoy en día, estos fotones impregnan cada rincón del universo, sirviendo como un relicto perdurable del Big Bang. La radiación de fondo de microondas cósmica es, en esencia, una instantánea del pasado del universo, una cápsula del tiempo de una era, cuando el cosmos era un mar hirviente de energía y materia. Su existencia, y el hecho de que podamos observarla, resalta la profunda conexión entre el concepto de nada en la concepción del universo y la continua expansión del cosmos. ¿Cómo se relaciona el concepto de nada en el espacio con la formación de galaxias y estrellas? Para comprender esta conexión, primero debemos considerar el estado primordial del universo, momentos después del Big Bang, un evento cataclísmico que marcó el nacimiento del universo hace aproximadamente 13.8 mil millones de años. En ese instante, el cosmos era un mar de energía y partículas fundamentales, extremadamente caliente y en rápida expansión, un estado de densidad y temperatura extremas. Pero a medida que el universo continuó expandiéndose y enfriándose, la gravedad emergió como una fuerza dominante, dando lugar a la formación de estructuras. Estas estructuras comenzaron como pequeñas fluctuaciones en la densidad de la materia dentro de la sopa primordial de partículas del universo. Aunque minúsculas, estas fluctuaciones tuvieron profundas implicaciones para el futuro a medida que el universo envejecía. La gravedad, suavemente, juntaba la materia en regiones donde estas fluctuaciones eran ligeramente más densas que sus alrededores. Con el paso de los eones, estas regiones crecieron, formando el andamiaje cósmico para las galaxias. Es como si las semillas de las galaxias hubieran sido sembradas en el tejido del espacio mismo, dentro de la aparente nada. Dentro de estas estructuras primordiales, el gas y el polvo se acumularon gradualmente, caleciendo en inmensas nubes de materia. La implacable atracción de la gravedad hizo que estas nubes se condensaran aún más, llevando al nacimiento de estrellas. En el corazón de estas estrellas recién nacidas, la fusión nuclear se encendió, bañando al cosmos en el cálido resplandor de la luz estelar. Galaxias, cada una conteniendo miles de millones o incluso billones de estrellas, se formaron como ciudades cósmicas dentro de los vastos vacíos cósmicos. Estas galaxias, que van desde espirales elegantes hasta elípticas enigmáticas, se convirtieron en los epicentros de la actividad cósmica, sus interacciones gravitacionales, moldeando el destino mismo del universo. El concepto de nada en el espacio, lejos de representar un vacío, emerge, así como un lienzo sobre el cual se teje el magnífico tapiz de galaxias y estrellas. Es la vastedad entre las estructuras cósmicas lo que permite que estas entidades existan. De hecho, sin la aparente nada del espacio, las galaxias y estrellas no tendrían el escenario cósmico en el que realizar su ballet celestial. La conexión entre la nada y la formación de galaxias y estrellas subraya la intrincadez del cosmos, donde la vacuidad no es un vacío, sino un telón de fondo necesario contra el cual se desarrolla la narrativa cósmica. ¿Contribuye la ausencia de materia en ciertas partes del espacio a la creación de agujeros negros? Los agujeros negros, a menudo descritos como abismos cósmicos, de los cuales nada puede escapar, nacen a través de un complejo entrelazamiento de gravedad y la ausencia de materia. Estos enigmáticos objetos celestes han capturado desde hace tiempo la imaginación de astrónomos y científicos, sirviendo como portales al corazón de la cosmología avanzada. El viaje para entender la conexión entre la nada y los agujeros negros comienza con estrellas masivas. Estas brillantes balizas del cielo nocturno tienen una vida útil finita. Cuando una estrella masiva alcanza el final de su combustible nuclear, sufre un evento cataclísmico conocido como supernova. El núcleo de la estrella colapsa bajo la fuerza de la gravedad, creando una región increíblemente densa y compacta. En estos estertores de muerte estelar, si la masa del núcleo supera un umbral crítico, no puede resistir la implacable atracción de la gravedad. En un instante, el núcleo se implosiona, condensándose en un punto infinitesimal de densidad infinita, un evento conocido como colapso gravitacional. En este momento, la nada se convierte en un crisol cósmico para el nacimiento de un agujero negro. A medida que el núcleo colapsa, forma una región de gravedad tan intensa que ni siquiera la luz puede escapar de sus garras. Este punto de no retorno se conoce como el horizonte de eventos y marca la frontera entre el universo observable y el reino misterioso del agujero negro. Los agujeros negros vienen en varios tamaños, desde agujeros negros de masa estelar, formados a partir de los restos de estrellas masivas, hasta agujeros negros supermasivos que residen en los centros de las galaxias
y contienen millones o incluso miles de millones de veces la masa de nuestro Sol. El proceso de su formación, sin embargo, sigue arraigado en la ausencia de materia. En regiones del espacio donde la materia es escasa, como los vacíos entre galaxias, las condiciones para la formación de agujeros negros son menos frecuentes, pero no imposibles. Las colisiones y interacciones estelares en estas regiones desoladas pueden llevar a la formación de estrellas masivas, preparando el escenario para futuros nacimientos de agujeros negros. Además, el vasto paisaje cósmico ofrece amplias oportunidades para el nacimiento de agujeros negros supermasivos. Se piensa que estos colosos se forman a lo largo de épocas cósmicas a medida que la materia se acumula sobre ellos, construyendo gradualmente su masa colosal. ¿Existen debates filosóficos en torno a la idea de nada en el espacio y sus implicaciones? Los debates filosóficos en torno a la nada en el espacio son un eco de antiguas indagaciones sobre la naturaleza de la existencia, los orígenes del universo y la esencia misma de la realidad. En el corazón de estos debates yace la pregunta fundamental: ¿puede existir realmente la nada? ¿O es simplemente un vacío conceptual que nuestras mentes conjuran para lidiar con la ausencia de materia y energía? Una perspectiva sostiene que la nada en el espacio no es un vacío vacío, sino más bien un complejo tapiz de fluctuaciones cuánticas, sutiles ondulaciones en el tejido del espacio-tiempo y el residuo de fenómenos cósmicos. Desde esta perspectiva, incluso las regiones más aparentemente vacías del cosmos están llenas de actividad cuántica, desafiando la noción de un verdadero vacío. Por otro lado, otro punto de vista filosófico sugiere que la nada representa la ausencia de existencia misma, un concepto más allá de la comprensión humana. Plantea preguntas sobre la naturaleza misma de la nada y si puede definirse o cuantificarse científicamente. Estos debates filosóficos se extienden a las implicaciones de la nada en el espacio. Nos instan a considerar el papel de la nada en la gran narrativa del cosmos. ¿Sirve la aparente vacuidad del espacio como un lienzo sobre el cual el universo pinta su historia intrincada, o es un vacío cósmico que nos invita a contemplar los límites del entendimiento humano? Además, el concepto de la nada en el espacio se entrelaza con indagaciones milenarias sobre la existencia de vida extraterrestre y la habitabilidad potencial de planetas distantes. Filósofos y científicos reflexionan si regiones de aparente nada cósmica podrían albergar vida más allá de nuestro planeta, planteando profundas preguntas sobre la naturaleza de la vida misma. ¿Cómo ha evolucionado nuestro entendimiento de la nada en el cosmos a lo largo del tiempo? A través de descubrimientos científicos y teorías, el concepto de nada a menudo se entrelazaba con reflexiones filosóficas y teológicas, envuelto en el misticismo de los cielos. Los cielos mantenían un sentido de permanencia y orden, con poco espacio para la idea de vacío cósmico. Sin embargo, con el amanecer de la revolución científica, la mirada de la humanidad se desplazó del ámbito de lo abstracto a lo empírico. Astrónomos pioneros como Galileo Galilei dirigieron sus telescopios hacia los cielos, revelando un cosmos rebosante de cuerpos celestes. Esta nueva precisión observacional destrozó las antiguas percepciones de un universo carente de actividad. A medida que el siglo XX inauguró una nueva era de indagación científica, el concepto de la nada en el cosmos experimentó una transformación notable. El desarrollo de la teoría de la relatividad por Albert Einstein y la mecánica cuántica por Max Planck y otros trajeron consigo percepciones revolucionarias. Las ecuaciones de Einstein desvelaron la naturaleza dinámica del espacio-tiempo, mientras que la mecánica cuántica iluminó las fluctuaciones cuánticas que impregnan incluso las regiones más aparentemente vacías del espacio. Uno de los momentos cruciales en la evolución de nuestro entendimiento de la nada llegó con el descubrimiento de la radiación de fondo de microondas cósmica en 1965. Arno Penzias y Robert Wilson tropezaron con este tenue resplandor del Big Bang, un eco micrométrico que reverbera a través del cosmos. Proporcionó evidencia convincente para la teoría del Big Bang y remodeló nuestra percepción del universo temprano. Los avances subsiguientes, como el desarrollo de la teoría del universo inflacionario propuesta por el físico Alan Guth en 1980, expandieron aún más nuestra comprensión del cosmos. Esta teoría plantea que el universo experimentó una expansión rápida y exponencial en sus primeros momentos, ofreciendo una explicación convincente para la estructura a gran escala observada del universo. Además, el estudio de la materia oscura y la energía oscura, dos componentes misteriosos que constituyen la mayoría de la masa y energía del universo, ha profundizado nuestra apreciación de la nada en el cosmos. Estas entidades invisibles
grandes y enigmáticas, ejercen su influencia gravitacional, modelando el destino del universo y desafiando nuestro entendimiento de la vacuidad. Hoy en día, nuestro entendimiento de la nada en el cosmos está marcado por una profunda apreciación por el intrincado baile entre lo visible y lo invisible, lo conocido y lo misterioso. La cosmología avanzada nos ha llevado a reconocer que incluso en las regiones más remotas del espacio persisten rastros de actividad cósmica, desde fluctuaciones cuánticas hasta los ecos del Big Bang. ¿Qué apariencia o sensación tiene la nada? A primera vista, puede parecer paradójico considerar la apariencia o sensación de la nada, ya que inherentemente implica la ausencia de cualidades perceptibles. Sin embargo, dentro de este paradigma yace una profunda vía para la exploración y contemplación en el cosmos. El concepto de nada a menudo evoca imágenes de vastos vacíos oscuros, donde la ausencia de materia y energía crea una aparente vacuidad. Estos vacíos cósmicos, que se extienden a través de millones de años luz, podrían evocar una sensación de soledad y silencio, una vasta extensión donde el universo parece estar ausente. Sin embargo, esta aparente vacuidad puede ser engañosa. Incluso en las regiones más desoladas del espacio existe un sutil tapiz de actividad. Las fluctuaciones cuánticas, las suaves ondulaciones en el tejido cuántico del espacio-tiempo, dan lugar a pares efímeros de partículas y antipartículas que surgen momentáneamente y desaparecen, dejando atrás un rastro de su presencia. Estas fluctuaciones, aunque imperceptibles para nuestros sentidos, son un testimonio del intrincado baile entre la nada y el mundo cuántico. Nos recuerdan que incluso en los espacios más aparentemente vacíos, el cosmos está vivo con actividad en las escalas más pequeñas, desafiando nuestras nociones de vacuidad. Desde una perspectiva filosófica, la pregunta de cómo se ve o se siente la nada puede llevar a una contemplación introspectiva. Algunos podrían argumentar que el acto mismo de percibir o sentir la nada es un paradox, ya que el acto de percepción presupone la existencia de algo que percibir. En el ámbito de la cosmología avanzada y la ciencia, nuestra capacidad para comprender el concepto de nada requiere un equilibrio delicado entre la observación empírica y la contemplación abstracta. Nos incita a navegar los límites de la cognición humana y a reflexionar sobre los límites de nuestras percepciones sensoriales. ¿Cómo influyen la percepción y la cognición humana en nuestra capacidad para comprender el concepto de nada en el cosmos? La percepción humana, moldeada por nuestros órganos sensoriales, juega un papel pivotal en nuestro entendimiento del universo. Percibimos el cosmos a través de las lentes de nuestros ojos, oídos y otros aparatos sensoriales que han evolucionado para interpretar el mundo físico. Sin embargo, cuando se trata de captar el concepto de la nada en el cosmos, nuestros sentidos encuentran profundas limitaciones. Consideremos los vastos vacíos cósmicos que se extienden a través del universo, aparentemente desprovistos de materia y energía. Para nuestros ojos, estas regiones aparecen como oscuridad tinta, un vacío interrumpido por puntos distantes de luz estelar. Sin embargo, esta aparente vacuidad oculta las intrincadas fluctuaciones cuánticas y la actividad imperceptible que ocurre incluso en los alcances más desolados del espacio. Nuestros sentidos, finamente sintonizados con el mundo terrenal, luchan por aprender los sutiles fenómenos cuánticos que sustentan el cosmos. Las fluctuaciones cuánticas, las ondulaciones efímeras en el tejido cuántico del espacio-tiempo, permanecen más allá del alcance de nuestra percepción. Estas fluctuaciones, aunque minúsculas, son una parte integral del tapiz cósmico, desafiando nuestra capacidad para comprender verdaderamente el concepto de la nada. La cognición, el reino del pensamiento y el razonamiento abstracto complica aún más nuestra búsqueda de la nada. A medida que reflexionamos sobre la naturaleza de la nada en el universo, nos encontramos navegando por el intrincado paisaje de la filosofía, las matemáticas y el pensamiento conceptual. Las indagaciones filosóficas sobre la nada nos invitan a explorar los límites del pensamiento humano. ¿Puede la nada existir realmente o es simplemente una construcción conceptual? ¿Cómo reconciliamos la ausencia de materia y energía con la persistencia de las fluctuaciones cuánticas y las fuerzas cósmicas? Las matemáticas, una herramienta poderosa para modelar el cosmos, ofrecen sus propias perspectivas sobre el concepto de la nada. En el ámbito de las matemáticas, el cero representa la ausencia de cantidad, una representación numérica de la nada. Sin embargo, incluso dentro de esta abstracción matemática, nos encontramos con el enigma de la infinidad, un concepto abstracto que trasciende la intuición humana. ¿Cómo podemos usar la tecnología para ir más allá de nuestros propios límites humanos? Una de las principales formas en que la tecnología extiende nuestro alcance es mediante el desarrollo de potentes telescopios y observatorios. Estas maravillas de la ingeniería actúan como máquinas del tiempo cósmico, permitiéndonos mirar hacia atrás en el tiempo y observar galaxias distantes, estrellas y eventos cósmicos. Capturan luz que ha atravesado la vastedad del cosmos durante miles de millones de años, ofreciéndonos vislumbres del pasado distante del universo. Tomemos, por ejemplo, el telescopio espacial Hubble, una maravilla tecnológica
tecnológica que orbita por encima de la atmósfera terrestre nos proporciona imágenes impresionantes de galaxias, nebulosas y otros objetos celestes, ofreciendo percepciones sobre la grandiosidad del universo. Con sus instrumentos avanzados, Hubble ha desentrañado los misterios de galaxias distantes, arrojando luz sobre su formación, evolución y la presencia de agujeros negros supermasivos en sus centros. De manera similar, los observatorios terrestres equipados con tecnología de punta permiten a los astrónomos detectar y analizar fenómenos cósmicos que eluden nuestros sentidos sin ayuda. Los radiotelescopios, por ejemplo, capturan ondas de radio de fuentes celestes, revelando detalles ocultos sobre el universo, incluyendo la radiación cósmica de fondo de microondas, un vestigio del Big Bang. Además, la tecnología nos empodera para explorar el cosmos a través de misiones robóticas y sondas espaciales. Estos notables instrumentos se aventuran en los reinos llenos de radiación del espacio, donde la presencia humana es imposible. Recolectan datos, capturan imágenes y realizan experimentos, expandiendo nuestro entendimiento de los cuerpos celestes y sus entornos. Una de estas misiones son los rovers de Marte, que han recorrido el paisaje marciano, examinando rocas, suelo y la geología del planeta. Estos exploradores robóticos se han convertido en nuestros ojos y manos en otro planeta, transmitiendo datos valiosos de vuelta a la Tierra e incitando la imaginación de millones. Además, el avance de la tecnología de supercomputación ha revolucionado nuestra capacidad para modelar y simular fenómenos cósmicos complejos. Estas potentes computadoras procesan enormes conjuntos de datos, permitiéndonos simular el comportamiento de galaxias, estrellas y hasta el universo temprano. A través de simulaciones, los científicos obtienen perspectivas sobre la dinámica intrincada de estructuras cósmicas, empujando los límites de nuestro conocimiento. Ahora, echemos un vistazo más de cerca al recientemente lanzado telescopio espacial James Webb. El telescopio espacial James Webb, a menudo referido como JWST o Webb, se erige como un testimonio de la ingeniosidad humana y la ambición científica en el campo de la cosmología avanzada y la exploración espacial. Este telescopio de última generación, lanzado el 25 de diciembre de 2021 a bordo de un cohete Ariane 5, emprendió su viaje al segundo punto de Lagrange, o L2, ubicado aproximadamente a 1.5 millones de kilómetros, cerca de 930.000 millas de la Tierra. Esta ubicación específica fue estratégicamente elegida debido a sus propiedades únicas, proporcionando un ambiente estable, en gran parte libre de la interferencia de la atmósfera terrestre y el deslumbrante resplandor del Sol, condiciones esenciales para las observaciones de precisión del telescopio. En el espectro infrarrojo, una región de luz invisible para el ojo humano. El propósito principal del telescopio espacial James Webb es revolucionar nuestro entendimiento del cosmos, explorando el universo con un detalle y profundidad sin precedentes. A diferencia de su predecesor, el telescopio espacial Hubble, que observa principalmente en luz visible y ultravioleta, el JWST está específicamente diseñado para observar en el infrarrojo. Esta capacidad le otorga el poder de desvelar fenómenos cósmicos que han permanecido ocultos en la oscuridad y el misterio. El JWST está equipado con una suite de instrumentos científicos avanzados y detectores que le permiten mirar a través de nubes de polvo cósmico, revelando los lugares de nacimiento de estrellas y sistemas planetarios. Su aguda visión infrarroja puede detectar el débil resplandor de galaxias distantes, permitiendo a los astrónomos sondear las épocas tempranas del universo poco después del Big Bang. Al analizar la luz de estas galaxias distantes, el telescopio ofrecerá perspectivas sobre la formación y evolución de las galaxias a lo largo del tiempo cósmico. Además, el JWST está preparado para desbloquear los secretos de los sistemas planetarios más allá de nuestro sistema solar. Estudiará exoplanetas y sus atmósferas, proporcionando datos cruciales para identificar mundos potencialmente habitables y avanzar en la búsqueda de vida extraterrestre. Sus capacidades se extienden a caracterizar la composición y condiciones de los exoplanetas, allanando el camino para descubrimientos revolucionarios en la búsqueda de entornos habitables más allá de la Tierra. Además, los instrumentos precisos del telescopio le permiten adentrarse en los misterios del lado oscuro del universo. Investigará la naturaleza de la materia oscura y la energía oscura, componentes enigmáticos que constituyen la mayoría del cosmos, pero permanecen invisibles a nuestros sentidos. Esta búsqueda tiene el potencial de remodelar nuestro entendimiento de las fuerzas y constituyentes fundamentales que gobiernan el universo. En esencia, el telescopio espacial James Webb es una maravilla tecnológica, un testimonio de la perseverancia humana y un faro de esperanza para aquellos que anhelan explorar lo desconocido cósmico. Su misión no es solo responder preguntas existentes, sino también plantear nuevas, impulsándonos más allá hacia los territorios inexplorados del universo. Ahora, mientras la tecnología avanza y telescopios como el JWST se lanzan, nuestra búsqueda de vida extraterrestre en el cosmos continúa. ¿Qué pasaría si encontramos vida? ¿Podríamos
encontrar las respuestas que buscamos en ellos? En años recientes, ha habido un aumento de excitación y anticipación en torno al descubrimiento de exoplanetas, planetas que orbitan estrellas fuera de nuestro sistema solar. Estos exoplanetas, que se cuentan por miles, han sido identificados mediante el trabajo diligente de telescopios espaciales y observatorios como el telescopio espacial Kepler de la NASA y el satélite de sondeo de exoplanetas en tránsito, TESS. La asombrosa cantidad de exoplanetas plantea una pregunta convincente. ¿Podrían algunos de estos mundos distantes albergar condiciones propicias para la vida tal como la conocemos? Los científicos han identificado un subconjunto de exoplanetas situados dentro de la zona habitable de sus estrellas, a menudo referida como la zona Ricitos de Oro. Estos planetas residen a una distancia de sus estrellas anfitrionas, donde las temperaturas podrían permitir la presencia de agua líquida, un ingrediente crítico para la vida en la Tierra. Para determinar la habitabilidad potencial de los exoplanetas, los astrónomos emplean una variedad de técnicas, incluido el estudio de las atmósferas de los exoplanetas, las condiciones superficiales y la presencia de compuestos químicos que podrían ser indicativos de procesos vitales. Por ejemplo, el telescopio espacial James Webb, equipado con instrumentos avanzados, promete revolucionar nuestra capacidad de analizar las atmósferas de los exoplanetas y buscar biofirmas, como oxígeno y metano, que podrían indicar la presencia de vida. Intrigantemente, el descubrimiento de exoplanetas ha revelado una diversidad de ambientes planetarios, desde gigantes gaseosos abrasadores hasta mundos rocosos con características similares a la Tierra. Algunos de estos exoplanetas podrían poseer condiciones que difieren marcadamente de la Tierra, pero desafían nuestras preconcepciones sobre dónde y cómo podría prosperar la vida. Uno de los avances más significativos en la búsqueda de vida extraterrestre ha sido la detección de exoplanetas que residen en sistemas estelares binarios, donde dos estrellas orbitan una alrededor de la otra. Tales ambientes una vez fueron considerados inhóspitos para la vida, pero descubrimientos recientes han ampliado nuestro entendimiento de nichos habitables potenciales. Además, el campo de la astrobiología, que combina conocimientos de astronomía, biología y química, explora los extremos de la vida en la Tierra, incluidos los extremófilos que prosperan en entornos hostiles. Estos extremófilos ofrecen perspectivas sobre cómo la vida podría adaptarse y perdurar en exoplanetas con condiciones duras. Ahora hablemos de uno de los muchos exoplanetas que hemos descubierto, cuyo nombre es Próxima B. Próxima B, el enigmático exoplaneta situado en la zona habitable de la estrella Próxima Centauri, nos invita a explorar los misterios de mundos distantes más allá de nuestro sistema solar. En el ámbito de la cosmología avanzada y la ciencia, Próxima B se erige como un testimonio de nuestra curiosidad insaciable y la incesante búsqueda de conocimiento sobre el cosmos. Descubierto en 2016, Próxima B rápidamente capturó la atención de astrónomos y entusiastas del espacio por igual, orbitando la estrella más cercana a nuestro Sol, Próxima Centauri. Este exoplaneta reside a una distancia de aproximadamente 4.24 años luz de la Tierra. Para poner esta cifra astronómica en perspectiva, un solo año luz equivale a aproximadamente 5.88 billones de millas, haciendo que la ubicación de Próxima B sea un tiro de piedra cósmico. La posición de Próxima B dentro de la zona habitable, a menudo referida como la zona Ricitos de Oro, sugiere tentadoramente que las condiciones en este mundo distante podrían ser propicias para la vida tal como la conocemos. Este punto orbital óptimo implica que Próxima B recibe la cantidad justa de radiación estelar para mantener agua líquida en su superficie, un ingrediente clave para el surgimiento y sustento de la vida. A pesar de su proximidad a la Tierra, las observaciones directas de Próxima B siguen siendo un desafío formidable. Su estrella madre, Próxima Centauri, es una enana roja significativamente más tenue y fría que nuestro Sol. Esta estrella diminuta proyecta una iluminación débil sobre su compañero planetario, complicando nuestros intentos de estudiar las características del exoplaneta. Para obtener perspectivas sobre la naturaleza de Próxima B, los astrónomos emplean una variedad de técnicas innovadoras. Un enfoque implica monitorear los sutiles bamboleos de la estrella causados por la interacción gravitatoria con el exoplaneta en órbita. Midiendo estos bamboleos, los científicos pueden estimar la masa de Próxima B e inferir sus propiedades orbitales. Otro método de investigación aprovecha la observación de la luz estelar que pasa a través de la atmósfera de Próxima B durante los tránsitos frente a su estrella anfitriona. Esta técnica proporciona un medio para analizar la atmósfera del planeta, revelando potencialmente composiciones químicas, gradientes de temperatura y la presencia de biofirmas. Además, el telescopio espacial James Webb JWST, posicionado para redefinir nuestra exploración de exoplanetas,
ofrece una oportunidad para examinar Próxima B en detalles sin precedentes. Equipado con instrumentos infrarrojos avanzados, se espera que el JWST evalúe la atmósfera del exoplaneta y busque pistas sobre su habitabilidad. Hemos hablado un poco sobre exoplanetas y cómo podrían cambiar nuestra visión de la vida extraterrestre en el cosmos, pero volvamos a la pregunta de este video. ¿Qué es la nada? ¿Es posible para nosotros, los humanos, comprender realmente qué es la nada? En nuestra búsqueda para encontrar una respuesta a esto, primero podríamos necesitar descubrir cómo termina todo, cómo termina nuestro universo. Una de las hipótesis más discutidas respecto al destino del universo es conocida como el Big Freeze o la muerte térmica. Este escenario se basa en el concepto de la expansión del universo, que fue descubierta por primera vez por el astrónomo Edwin Hubble a principios del siglo XX. El Big Freeze sugiere que el universo continuará expandiéndose indefinidamente, causando que las galaxias se alejen unas de otras. A medida que el universo se expande, el espacio entre las galaxias se estirará, llevando a una disminución en la temperatura y la densidad energética. Las estrellas, que son los motores cósmicos que alimentan las galaxias, eventualmente agotarán su combustible nuclear y se desvanecerán en la oscuridad. Como resultado, el universo se volverá gradualmente más frío y oscuro, con temperaturas acercándose al cero absoluto. En este futuro escalofriante, la materia y la energía se dispersarán cada vez más, haciendo cada vez más difícil la formación de estructuras complejas como galaxias y estrellas. Eventualmente, incluso los átomos se desintegrarán, dejando un universo dominado por partículas como electrones y positrones, a la deriva en un mar de oscuridad. Este estado de máxima entropía y energía mínima es lo que los científicos se refieren como la muerte térmica del universo. Otra posibilidad intrigante es el Big Crunch. Este escenario plantea que la expansión del universo podría eventualmente invertirse, causando que toda la materia y energía converjan de nuevo en una singularidad, muy parecido a las condiciones que existían en el momento del Big Bang. Este modelo cíclico sugiere que el universo experimenta una serie infinita de expansiones y contracciones. Sin embargo, la evidencia observacional actual, proveniente del estudio de la aceleración cósmica y la energía oscura, sugiere que el escenario del Big Crunch es menos probable. En cambio, parece que la expansión del universo está acelerando, lo que implica un destino diferente para nuestro cosmos. Otra hipótesis es el Big Rip. En este escenario, la expansión del universo acelera a tal grado extremo que eventualmente desgarra galaxias, estrellas, planetas e incluso átomos. El tejido del espacio mismo se desenreda a medida que la expansión continúa sin cesar. Aunque este concepto es especulativo, plantea preguntas provocadoras sobre el destino último del cosmos. La exploración del destino último del universo, ya sea a través de escenarios como el Big Freeze, Big Crunch o Big Rip, proporciona valiosas perspectivas sobre el concepto de la nada en la cosmología. Si bien estos escenarios describen resultados vastamente diferentes, todos tocan la pregunta fundamental de cómo podrían evolucionar la estructura, la materia y la energía del universo a lo largo del tiempo cósmico. Un aspecto clave para entender la nada en el contexto de estos escenarios es el concepto de entropía, una medida del desorden y la aleatoriedad en un sistema. El escenario del Big Freeze, por ejemplo, está asociado con la idea de máxima entropía, donde el universo alcanza un estado de desorden último y energía mínima disponible. En este sentido, la nada puede verse como la ausencia de estructuras organizadas, como galaxias, estrellas e incluso partículas. Por otro lado, la idea de un Big Crunch o un Big Rip insinúa la posibilidad de una transformación inversa o rápida del universo, lo que desafía nuestras nociones convencionales de la nada. Nos incita a contemplar qué podría existir más allá de nuestra comprensión cósmica actual, especialmente en el contexto de dimensiones extra o teorías del multiverso. El estudio de estos escenarios cósmicos también subraya la importancia de la energía oscura y su papel en la configuración del destino del universo. La energía oscura, una fuerza enigmática responsable de la expansión acelerada del universo, es un concepto que amplía los límites de nuestro entendimiento al profundizar en las propiedades de la energía oscura y su influencia en la evolución cósmica. Los científicos aspiran a obtener una comprensión más profunda de las fuerzas fundamentales que juegan en el cosmos. Además, la exploración de estos escenarios informa nuestra comprensión de los principios subyacentes del universo, el comportamiento del espacio-tiempo y la naturaleza de la materia y la energía. ¿Podría ser teóricamente posible viajar en el tiempo? ¿Y cuáles son las paradojas y desafíos asociados con ello? En el ámbito de la física teórica, hay varias teorías que sugieren que el viaje en el tiempo podría ser teóricamente posible, aunque lograrlo sigue siendo un inmenso obstáculo tecnológico y científico. Algunos de los conceptos más notables que alimentan las discusiones sobre el viaje en el tiempo incluyen los agujeros de
gusano. Una idea popular es que los agujeros de gusano, transversables, túneles hipotéticos a través del espacio-tiempo, podrían proporcionar atajos a diferentes puntos en el tiempo y el espacio. La física teórica permite la existencia de agujeros de gusano, pero crear y estabilizar uno requeriría formas de materia exóticas y actualmente desconocidas con energía negativa. Las curvas cerradas de tipo tiempo, CTC, son soluciones a las ecuaciones de la relatividad general de Einstein que permiten la existencia de CTC, que son caminos en el espacio-tiempo que se vuelven sobre sí mismos, permitiendo potencialmente bucles cerrados en el tiempo. Sin embargo, entrar y navegar por esta CTC requeriría la existencia de materia exótica con energía negativa y plantearía paradojas. El efecto mariposa postula que incluso pequeños cambios realizados en el pasado podrían llevar a consecuencias profundas e impredecibles en el futuro. Un viajero en el tiempo que pisa una mariposa en el pasado distante podría alterar inadvertidamente el curso de la historia de maneras imprevisibles. La paradoja del bootstrap implica un objeto o información enviados atrás en el tiempo de tal manera que se convierte en la misma cosa que originalmente fue enviada. Por ejemplo, un viajero en el tiempo podría darle a Shakespeare una copia de sus propias obras, que Shakespeare luego publica, creando una paradoja sobre el origen de la obra original. El viaje en el tiempo podría violar potencialmente principios fundamentales como la conservación de la energía y la causalidad. Los cambios realizados en el pasado podrían interrumpir la cadena causal de eventos, llevando a inconsistencias lógicas. El principio de autoconsistencia de Novikov, propuesto por el físico Igor Novikov, sugiere que las leyes de la física conspirarían para prevenir cualquier acción en el pasado que crearía paradojas. En otras palabras, si el viaje en el tiempo fuera posible, el universo aseguraría que las paradojas se evitaran, aunque estas paradojas y desafíos representan obstáculos significativos para la realización práctica del viaje en el tiempo, también sirven como experimentos de pensamiento fascinantes. Ahora, hablemos de la teoría de los multiversos. ¿Podría ayudarnos a entender qué son realmente el tiempo y el espacio en su esencia? La teoría de los multiversos postula que nuestro universo, que percibimos como la vasta extensión de estrellas, galaxias y fenómenos cósmicos, no es el único universo existente. En cambio, sugiere la existencia de un multiverso, un vasto y diverso conjunto de universos, cada uno con su propio conjunto único de leyes físicas, constantes y propiedades. Una de las versiones más prominentes de la teoría del multiverso es la interpretación de muchos mundos de la mecánica cuántica. Esta interpretación sugiere que cada evento cuántico, con múltiples posibles resultados, da lugar a una ramificación del universo, creando una multitud de universos paralelos, cada uno representando uno de los resultados potenciales. En esta visión, el universo se divide continuamente en un número inconmensurable de ramas, abarcando todos los resultados concebibles de las interacciones cuánticas. Otra faceta de la teoría del multiverso proviene de modelos cosmológicos como la cosmología inflacionaria. Según estos modelos, el universo temprano experimentó una fase rápida de expansión, durante la cual diferentes regiones del espacio se expandieron a tasas variables. En algunas regiones, la expansión cesó, permitiendo la formación de galaxias y estrellas, mientras que en otras continuó indefinidamente, creando universos burbuja con diferentes propiedades físicas. El concepto de un paisaje de universos posibles dentro de la teoría de cuerdas también contribuye a la teoría del multiverso. La teoría de cuerdas propone que hay numerosas configuraciones posibles para los bloques de construcción fundamentales del universo, llevando a la noción de que nuestro universo es solo una de muchas configuraciones posibles dentro de este vasto paisaje. ¿Sería posible para nosotros, los humanos, encontrar la respuesta a la teoría del multiverso? Si bien la teoría del multiverso presenta posibilidades emocionantes, ponerla a prueba presenta desafíos formidables debido a su naturaleza inherente. Los principales obstáculos para probar la teoría del multiverso incluyen el aislamiento cósmico. Los universos dentro de un multiverso a menudo se consideran desconectados causalmente entre sí, lo que significa que los eventos en un universo no tendrían un impacto directo en otro. Este aislamiento cósmico hace que sea extremadamente difícil observar o interactuar con otros universos. Falta de evidencia directa. Hasta la fecha, no hay evidencia observacional o experimental directa de la existencia de universos paralelos. La teoría del multiverso es en gran medida teórica y se basa en modelos matemáticos complejos, lo que la hace difícil de verificar empíricamente. Escala cósmica. La vastedad del multiverso, si existe, está más allá de nuestro alcance observacional actual. La enorme escala de universos potencialmente infinitos
dispersos por el cosmos, presenta un desafío logístico en términos de recolección de datos o realización de experimentos. Sin embargo, a pesar de estos desafíos, algunos investigadores están explorando formas indirectas de probar aspectos de la teoría del multiverso. Fondo cósmico de microondas, CMB. Estudiar las variaciones en la radiación del fondo cósmico de microondas, el resplandor del Big Bang, puede proporcionar indicios de la existencia de otros universos. Anomalías o patrones en el CMB podrían indicar potencialmente colisiones o interacciones con otros universos durante la inflación cósmica. Teoría de cuerdas y física de partículas. La teoría de cuerdas, un marco que abarca el concepto del multiverso, podría ofrecer predicciones o restricciones que podrían ser probadas mediante experimentos de física de partículas de alta energía. Descubrir evidencia de la teoría de cuerdas o ciertas partículas consistentes con sus predicciones podría apoyar indirectamente aspectos de la teoría del multiverso, fenómenos específicos del multiverso. Si la teoría del multiverso predice la existencia de fenómenos únicos o constantes físicas en otros universos, entonces identificar estas constantes u observar tales fenómenos podría ofrecer evidencia indirecta. En esencia, aunque la confirmación directa del multiverso sigue siendo un desafío científico formidable, los investigadores están explorando activamente vías dentro de los límites del conocimiento y la tecnología actuales. Pero, con suerte, encontraremos una respuesta a esto en nuestra vida. Ahora hemos hablado de algunas teorías diferentes sobre el espacio y el tiempo, así que profundicemos en la última cosa. El universo está compuesto de materia. ¿Qué es exactamente la materia? En su esencia, la materia es la sustancia material que compone todos los objetos físicos, desde las partículas más diminutas hasta los vastos cuerpos celestes que pueblan el cosmos. Todo lo que vemos, tocamos e interactuamos, incluidos nosotros mismos, está compuesto de materia. La materia se caracteriza por varias propiedades clave. Masa. Una de las características definitorias de la materia es la masa. La masa es la medida de la cantidad de materia en un objeto y generalmente se mide en unidades como kilogramos o gramos. Determina el peso de un objeto y su interacción gravitatoria con otros objetos. Volumen. La materia ocupa espacio y la cantidad de espacio que ocupa se conoce como su volumen. Diferentes formas de materia pueden tener volúmenes variables, desde la densidad compacta de un sólido hasta la dispersión de un gas. Partículas. La materia está compuesta de diminutas partículas, cada una con sus propias propiedades únicas. Estas partículas pueden incluir átomos, moléculas y partículas subatómicas, como protones, neutrones y electrones. La disposición y el comportamiento de estas partículas determinan las propiedades físicas y químicas de la materia. Estados. La materia puede existir en diferentes estados, que comúnmente se categorizan como sólido, líquido, gas y en algunos casos plasma. Estos estados están definidos por la disposición y el movimiento de las partículas. Por ejemplo, en un sólido, las partículas están estrechamente empaquetadas y tienen movimiento limitado, mientras que en un gas, las partículas están más dispersas y tienen mayor libertad de movimiento. Composición química. La materia también puede clasificarse según su composición química. Los elementos, compuestos y mezclas representan varias formas de materia. Los elementos consisten en un tipo de átomo, mientras que los compuestos están compuestos de diferentes tipos de átomos unidos químicamente. Las mezclas son combinaciones de diferentes sustancias que no están químicamente unidas. Propiedades físicas y químicas. Cada tipo de materia posee propiedades físicas y químicas distintas que definen su comportamiento y características. Estas propiedades incluyen densidad, punto de fusión, punto de ebullición, conductividad y reactividad. La materia no es una entidad estática, sino que está sujeta a diversas transformaciones físicas y químicas a través de procesos como reacciones químicas, reacciones nucleares y cambios de fase. La materia puede pasar de una forma a otra, dando lugar a la diversa gama de sustancias y fenómenos observados en el universo. El papel de la materia en el cosmos es central para nuestra comprensión de la estructura y evolución del universo. Forma la base de los cuerpos celestes, galaxias, estrellas y planetas. Además, la materia interactúa a través de fuerzas gravitacionales, electromagnéticas y nucleares, dando forma a la dinámica del universo, tanto a escalas cósmicas como cuánticas. Ahora, profundicemos en el ámbito subatómico y las diversas formas y estados de la materia, desvelando el intrincado tapiz del universo material. La materia está compuesta de partículas subatómicas, que son los bloques de construcción de los átomos. Las tres partículas subatómicas primarias son los protones, los neutrones y los electrones. Protones, partículas con carga positiva encontradas en el núcleo de los átomos, son cruciales para definir la identidad de un elemento. Neutrones, partículas sin carga que se encuentran junto a los protones en el núcleo,
contribuyen a la masa de un átomo, pero no a su carga. Electrones, partículas con carga negativa que orbitan el núcleo en nubes electrónicas o niveles de energía. Los electrones determinan el comportamiento químico de un átomo y juegan un papel clave en las reacciones químicas. Los elementos son la forma más pura de materia, cada uno consistiendo en un tipo único de átomo, definido por el número de protones en su núcleo. La tabla periódica de elementos organiza todos los elementos conocidos basados en su número atómico, que es el número de protones. Los compuestos son sustancias formadas cuando dos o más elementos diferentes se combinan químicamente en proporciones fijas. Estas combinaciones crean sustancias completamente nuevas con propiedades distintas. El agua, H2O, por ejemplo, es un compuesto compuesto por dos átomos de hidrógeno y un átomo de oxígeno. Las mezclas son combinaciones de diferentes sustancias que no están químicamente unidas. A diferencia de los compuestos, las mezclas no tienen proporciones fijas y los componentes individuales retienen sus propiedades. Ejemplos de mezclas incluyen el aire, una combinación de gases, agua salada, una mezcla de sal y agua, e incluso mezcla de frutos secos. La materia existe en varios estados, que dependen de la disposición y movimiento de sus partículas. Sólido. En los sólidos, las partículas están estrechamente empaquetadas, tienen posiciones fijas y vibran en su lugar. Los sólidos tienen formas y volúmenes definidos. Líquido. Los líquidos tienen partículas que están más sueltas y pueden moverse unas past otras, lo que les da la capacidad de fluir. Tienen un volumen definido, pero toman la forma de su contenedor. Gas. Los gases tienen partículas que están ampliamente espaciadas y se mueven libremente, llenando todo el contenedor que ocupan. Los gases no tienen ni forma ni volumen definidos. Plasma. A temperaturas extremadamente altas, la materia puede ionizarse, formando un estado conocido como plasma. Los plasmas están compuestos de iones cargados positivamente y electrones libres. Estrellas, rayos y letreros de neón son ejemplos de plasmas. La diversidad de la materia en sus estados y formas permite la complejidad y variedad observadas en el universo. Es la materia de galaxias, estrellas, planetas, organismos vivos y todo lo que observamos en el cosmos. Comprender las propiedades y el comportamiento de la materia es fundamental para nuestra comprensión del mundo natural y la exploración científica del universo. En nuestro viaje por el cosmos y el intrincado tapiz de la materia, hemos encontrado la vasta diversidad y complejidad del mundo material. Sin embargo, en medio de esta riqueza, el concepto de la nada nos invita a contemplar el vacío, la ausencia y los espacios enigmáticos que existen entre partículas, objetos e incluso universos, desde la escala subatómica, donde las partículas parpadean aparentemente dentro y fuera de la existencia en fluctuaciones cuánticas, hasta la escala cósmica, donde el vacío del espacio no está realmente vacío, sino lleno de energía, oscura y radiación de fondo cósmico. La noción de la nada desafía nuestras percepciones y despierta indagaciones filosóficas. ¿Es la nada simplemente la ausencia de algo, o posee su propia existencia y esencia? ¿Podemos comprender verdaderamente la nada, o sigue siendo un concepto elusivo y abstracto que trasciende la cognición humana? Llegados aquí, ¿acaso no has visto este otro documental sobre el espacio? Yo no me lo perdería,